Para fines del año 1975 se habían alojado 21 personas, según los libros de ingreso y de egreso de su unidad, personas bajo la calidad de presos políticos, presos y presas políticas. 109 eran para el 1 de abril del año 76, 185 a fines del año 1977, según los libros de ingresos y de egresos, pero no todos fueron registrados, y eso también es algo que hemos podido construir en el último debate oral. Se pensaba, tal vez al inicio de este debate, que todas las personas que habían pasado por allí habían sido establecido su registro, es decir, que habían sido blanqueadas, es decir, que su paso había sido legal, por decirlo de alguna manera. Tenemos que decir que, por supuesto, nada de lo ocurrido bajo esta época y bajo el gobierno de facto y bajo la dictadura genocida puede considerarse legal, pero sin embargo podemos saber al día de hoy, y por los propios testimonios de las víctimas, que han pasado víctimas que aún permanecen desaparecidas, tal vez por la unidad número 9, que hay un registro de haberlas escuchado, haberlas sentido, haberlas escuchado cantar, como en el caso de Alicia Pifarré, y de permanecer en esta memoria activa de testigos y de sobrevivientes, aunque no estén en los registros ni de enfermería ni médicos, que aún permanecen hoy en la unidad número 9, que son parte de los archivos que se poseen. Entonces podemos decir que era un depósito de personas, bajo esta época, era un depósito de personas que eran sacadas en la clandestinidad por un personaje siniestro llamado Raúl Guglielminetti, que ha tenido un rol preeminente en el plan genocida en todo el país, no solo aquí en la región, sino también ha participado en lo que fue el centro clandestino Orletti o la causa Orletti, y que inclusive llegó a ser, ya luego de terminada la dictadura genocida, custodio de un presidente, del presidente Alfonsín. Y este personaje, conocido como Mayor Guastavino, que inclusive actuó como parte del grupo de tareas de Remustetu, que actuó en esta universidad, señalando a estudiantes y señalando a trabajadores y trabajadoras, sobre todo de trabajo social, donde hay un gran grupo de ellas que fueron detenidas desaparecidas. Bueno, los sacaba de noche, vendados, es decir, en la clandestinidad, donde sufrían tormentos, donde los llevaban a la Policía Federal o a la escuelita, y luego los devolvían a la unidad número 9 para continuar con el paso por el circuito represivo. Esto es un poco el raconto, porque yo me quiero detener ya para finalizar y no hacerla muy larga, y ustedes me van a decir si me estoy extendiendo demasiado y podemos parar, de lo ocurrido en el circuito represivo en la región y los lugares que, como decíamos al inicio, son sitios, pero son sitios que tienen un detrás, que contienen un detrás. Entonces, cuando miramos esa unidad número 9 y cuando podemos ver los distintos lugares que se han establecido inclusive como patrimonio histórico en esta ciudad de Neuquén, la Policía Federal, bueno, el propio batallón de ingenieros allí en la ruta 22, o cada uno de los lugares que han sido sindicados, tenemos que saber que esos lugares cumplieron una finalidad represiva. Y que hoy pensar que esa memoria, en algún sentido, o que la política estatal tiene que ver con señalar, que en algún punto está bien, porque hay que reconstruir desde algún lugar, saber que la política estatal debería ser mayor, porque no tenemos toda la información que deberíamos de cada uno de esos lugares. Sí podemos saber que la unidad número 9, por ejemplo, y voy a detenerme solamente un segundo en un testimonio de Pedro Maidana. Pedro es un sobreviviente de Cutralcó, que al momento de su secuestro en la ciudad de Cutralcó tenía 19 años, él era estudiante del ENET y estaba organizado en el PRT, ERP, que fue uno de los grupos que la dictadura en la Nor-Patagonia, digamos, atacó con más fuerza. Había que desterrar a ese grupo. Y entonces hubo un operativo muy importante entre los días 9 de junio, que comenzó aquí en el Alto Valle y que terminó el 15 de junio en Cutralcó. Y Pedro cuenta, en relación a su paso por los 9, muy breve, después de un mes y medio que estuve detenido en la unidad número 9, un mes y medio, es decir, no es que solamente estaba en un día 2, un mes y medio, me sacan una noche, pero no me sacan el uniforme de preso, el uniforme azul creo que era, me hacen grabar las impresiones digitales del pulgar y me dicen que salgo en comisión. Di 2 pasos, me agarraron, me esposaron, me vendaron y me sacan. El recorrido lo hice en un auto, tirado en el asiento de atrás. Me di cuenta que saltamos las vías, que pasamos un camino de Pedregullo, y he aquí que habían hecho otro centro clandestino similar al de Bahía Blanca, acá en Neuquén.
en el cual estuve 21 días también atado, esposado, golpeado, torturado, interrogado. Eso era lo que ocurría en el circuito represivo en la región. Y agregando a todo eso, la última construcción, y para cerrar esta parte, que tiene que ver con el circuito represivo y la dictadura, también pudimos colegir y poner en palabras concretas y reales otro tipo de tormentos que tiene que ver con los delitos sexuales. Muchas de las víctimas no lo han querido contar en sus declaraciones, algunas valientemente lo han hecho, porque lo que tiene que ver con la sexualidad es parte de un triple mensaje que intentó dejar la dictadura y el dispositivo del terror. El primer dispositivo es hacia la sociedad, y lo fue, paralizándola, intentando paralizándola, es decir, esto es lo que le puede pasar a todos aquellos que transgredan la norma según la imposición cristiana y según la imposición de una sociedad que se esperaba, de una sociedad que tuviera que aceptar mansamente lo que iba a venir después, ese plan económico con las leyes neoliberales que vivimos hasta el día de hoy. El segundo mensaje, individual, hacia el modelo de persona que había que ser, y el tercer mensaje hacia las mujeres, porque había un mensaje muy particular hacia las mujeres, porque eran las que transgredían esos dos mandatos anteriores, pero además un triple mandato. ¿Cuál era la idea de ser mujer en concreto? Y la idea que la dictadura tenía en relación a las mujeres. Por eso las violencias sexuales ocuparon un lugar fundamental, y por eso costó tanto que se pudiera poner en palabras reales y se juzgara en términos concretos, no como torturas en sí, sino como violencias sexuales, desde los tocamientos hasta los abusos y, por supuesto, las violaciones. Y eso pudimos también verlo por primera vez en el juicio que transcurrió en el 2021 aquí en Neuquén, construido en algunos debates anteriores en el resto del país, pero aquí recién en el 2021 se pudo poner en palabras y se pudo juzgar los hechos por lo que ocurrieron. Bueno, muchos de los sobrevivientes no lo contaron hasta hoy, muchos no lo quieren contar, pero eso es parte de lo ocurrido. Y entonces, para poder detenernos en otro de los tópicos de la charla, porque esto, como decía al inicio, lo pensamos de una manera de poder jugar con los conceptos, interrelacionarlos, lo que tiene que ver con los derechos humanos, no como una visión abstracta, sino como los derechos humanos en concreto, en un periodo determinado, la violación de esos derechos humanos, pero también en un periodo concreto. Y por eso pensábamos que pensar un 9 solo de una mirada histórica era incompleto, ¿no? Porque eso es un hecho, es un periodo histórico, es lo que ocurrió y es parte de la historia de la región. Pero también pensarlo como una idea de cárcel, y como una idea de cárcel en un sentido amplio, ¿no? Esta idea de poder pensar que el poder del Estado se desarrolla a través de lo que se llama el poder punitivo del Estado, que es esta fuerza o esta potestad que tiene el Estado como ente muy concreto, donde los gobiernos despliegan políticas concretas, punitivas también hacia la población. Y entonces pensar esa interrelación y ese pasaje de los derechos humanos, de la dictadura y el hoy, y las cárceles en el ayer, pero también las cárceles en el hoy, nos hizo reflexionar, o por lo menos un poco la idea de poder reflexionar de conjunto con ustedes, tenía que ver con pensar, bueno, ¿cuál es el rol de las cárceles? ¿Cuál era en ese momento, pero cuál es el rol hoy de las cárceles? ¿O cuál es la finalidad? Zaffaroni, que es un jurista que ustedes habrán escuchado alguna vez, dice acerca de este poder punitivo del Estado que es un fenómeno extrajurídico. Es decir, que no tiene que ver con la norma. Tiene que ver con una política muy concreta, punitiva, es decir, de persecución de los delitos. Y plantea que dentro del poder punitivo, dos aspectos, un aspecto represivo y un aspecto que tiene que ver con la vigilancia. Y este concepto de vigilancia lo vamos a escuchar varias veces. Si nosotros pensamos en las cárceles, pensamos automáticamente en pena, ¿verdad? A todos se nos viene a la mente pena, eso es así. No hay otra manera de pensar las cárceles que no sea para pena. Bueno, sin embargo, la Constitución Nacional en su artículo 18 no habla de pena. La Constitución Nacional en su artículo 18 dice que las cárceles serán con una finalidad de seguridad, que serán limpias, que serán sanas y que tendrán una finalidad de seguridad. ¿Qué tiene que ver esto con la pena?
Bueno, para retrotraernos a eso tenemos que pensar dos cosas. Por un lado, que hay varios conceptos que cuando hablamos de cárceles se interrelacionan. Se interrelacionaron ayer en el 9, antes del 75, después del 75, en el 76, y tienen que ver con el hoy también, ¿no? Esta idea de coerción, por un lado, es decir, esa fuerza de castigo por parte del Estado, la idea de disciplina, la idea de poder, la idea de vigilancia. Y entonces me voy a detener un segundo y prometo que ya voy a terminar en breve porque no los quiero aburrir, no quiero que se vayan y quiero que pregunten. Hay una idea muy concreta de un criminalista, de un jurista que se llama Jeremy Bentham, que hablaba de un panóptico. No sé si lo escucharon alguna vez ese término. O el panoptismo. Que es esta idea muy concreta en relación a cómo vigilar a la población. Bentham establecía que ese panóptico era una construcción arquitectónica para las cárceles con forma de anillo, desde donde se podía elegir una torre, donde la luz que atravesara podía permitir a cada uno de los presos tener una visión de ese vigilante, de cada uno de los presos y presas, y a su vez que ellos no puedan ver quién los estaba mirando. Bueno, esta idea la retoma Michel Foucault en el año 1980 en un libro que se llama Vigilar y Castigar, diciendo que el panoptismo, bueno, puede cumplir un rol muy concreto en el Estado, que es esta idea de separar esta pareja o esta dualidad de ser visto y de ver, ¿no? Ser visto y ver. Y entonces dice que pasando inclusive por la historia de cómo es la pena, recordemos, cárcel nos viene la idea de la pena, historia, primero el castigo corporal, la muerte, para dar paso a un poder disciplinario, para dar paso a un observatorio, cómo desde ahí el Estado puede jugar desde otro lugar con el panoptismo sin llegar a ese tipo de castigos. Es decir, que establece esta idea de que la vigilancia es una vigilancia a través de una forma de control social. Y no lo deja simplemente en la idea de cárcel, lo utiliza inclusive para, por ejemplo, el control de las fábricas, el control de las escuelas, el control en cada uno de los ámbitos donde hay un poder de vigilancia. Y entonces se habla de infradisciplina y de micropenalidad. ¿Cuál sería la infradisciplina? El control que vamos haciendo unos de otros. Si por ejemplo yo ahora estoy hablando y alguien interrumpe, se pone a reír, ¿no? Probablemente la compañera que está al lado mire y dice, no, está hablando. Bueno, esas ideas de infradisciplina son las ideas con las que convivimos cotidianamente y que Foucault retoma. Y de micropenalidades, estableciendo, por ejemplo, en una fábrica, frente a las ausencias, frente a las llegadas tardes, este descuento de los salarios, en la escuela, a quien interrumpe la mirada, o te quedás un rato, o escribís 3 palabras más, ¿no? En la vieja escuela, por suerte, creo que la escuela moderna no hace eso. Escribí muchas veces esto. Bueno, y entonces esta idea de infradisciplina, de micropenalidad y de formas de control social tienen que ver. Y tienen que ver porque hace también a esta idea de la vigilancia en concreto. Y entonces, de esa vigilancia que funciona no solo de arriba hacia abajo, sino hacia los costados. Todos somos un poco garantes de la vigilancia de los demás. Y entonces cuando pensamos en cárceles, con esta idea muy clara y estos conceptos de coerción, de disciplina, de poder, de punitivismo, del poder del Estado sobre la población, tenemos que pensar que desde el inicio mismo de las cárceles, y lo analiza Foucault también en Vigilar y Castigar, toma como ejemplo las cárceles parisinas, desde el inicio mismo de la cárcel como dispositivo represivo, están pobladas por los hijos del pueblo. Y eso es así, porque el grueso de las cárceles no tiene otro que una composición del pueblo. Si pensamos en la novela, inclusive Los Miserables de Víctor Hugo, con este personaje tan mítico Jean Valjean, no se les quiero spoilear para que los que no la leyeron, pero es muy interesante este personaje que es tan romántico además porque se tiene con 27 años que hacer cargo de sus sobrinos y que rompe el vidrio de una panadería para robar una hogaza de pan y es perseguido y es condenado a 5 años de cárcel por robar una hogaza de pan y que es perseguido toda la vida y a lo largo de toda la novela, y no les voy a contar el final, por robar una hogaza de pan. Bueno,
no es solo un ejemplo, no es que Víctor Hugo leía muy bien a la sociedad de su época, ¿no? A los valores de esa sociedad parisina, juega con los conceptos de bien y mal, de la fe, de la voluntad, de un montón de cuestiones. Pero lo importante es que las cárceles a lo largo de toda la historia han estado pobladas por los hijos del pueblo. Y cuando digo los hijos del pueblo, no solo lo digo en un sentido metafórico, romántico, sino haciendo referencia a una clase social. Y esa es la clase que puebla las cárceles. Entonces, yo para traer alguna referencia, y ya con esto termino, un minuto más, contarles que, por ejemplo, en Argentina y el hoy, hay 301 cárceles en todo el territorio de Argentina. Para tomar como referencia 12 años que atraviesan distintos gobiernos y ser clara en eso, y no solamente estar a la mirada de una política represiva o punitiva de un gobierno de otro, tomamos un corte entre el año 2006 y 2017, previo a la pandemia. Tenemos que decir que en el año 2006 había 54.000 personas detenidas en cárceles. Para el año 2017, 85.300. 194 personas detenidas cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el perfil de las personas que poblan las cárceles? O que poblan las cárceles según un informe que brinda el propio Ministerio de Justicia. El 96% varones, el 60% menores de 35 años, el 94% personas argentinas. El 69% de esa población carcelaria son personas que tienen el primario completo, solamente el primario completo. El 42% de esas personas no tenían trabajo al momento de ser detenidos. ¿Cuáles son los delitos por los que se llega a las cárceles y se poblan y se pueblan? ¿Cuáles son esos delitos? El 40%, que es parte de esa población carcelaria, está allí por robo o por tentativa de robo. En segundo lugar, lo ocupa la ley de estupefacientes o las ofensas en materia de drogas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con drogas, en segundo lugar. Del narcomenudeo. No estamos hablando de narcotraficantes, del narcomenudeo, que es el pequeño delito relativo a las drogas. En tercer lugar, la integridad física, homicidios, lesiones. En cuarto lugar, la integridad sexual. ¿Qué ocurre con la reincidencia? Que hemos escuchado tanto en los últimos tiempos hablar de que entran por una puerta y salen por otra, ¿verdad? ¿No? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo han escuchado? Bueno, eso no es cierto. La mayoría de las cárceles está poblada por personas que ingresan por primera vez. Por primera vez. Durante la pandemia, y esto es un dato importante, hubo protestas de la población carcelaria porque se encontraban hacinadas. Reventaron. Ustedes imagínense que cuando nos decían quédate en casa, esas personas se tenían que quedar dentro de los lugares de detención, que no solo son establecimientos carcelarios, también son comisarías. En la provincia de Buenos Aires, solamente durante el primer año de pandemia, el 2020, habiendo lugar para 1.200 personas en comisarías, habían 5.480 personas detenidas en comisarías. Es decir, en lugares chiquititos donde hay 10 personas, donde tienen que dormir y prestarse los colchones para dormir. Esa era la situación de las comisarías durante el primer año de pandemia. Se hablaron de excarcelaciones extraordinarias. El problema era que las prisiones preventivas que se iban dictando, la prisión preventiva, este encarcelamiento preventivo que hacen a veces los jueces en función de los delitos, desbordaron a la población carcelaria. Y ahí volvemos a la Constitución Nacional que nos dice: nadie podrá ser penado sin juicio previo anterior al hecho del proceso, basado en una ley anterior al hecho del proceso. Y sin embargo, se llenaron de prisiones preventivas las cárceles. Hubo protestas. Y si pensamos en algo que conversábamos al inicio de la charla, ¿cuál es la finalidad entonces de la cárcel? ¿Y cuál es la finalidad de la pena? Y para los que, digamos, tienen mejores intenciones dentro de la biblioteca del derecho y hablan de las teorías de la rehabilitación, de la resocialización, de la reeducación, tenemos que decir, una cárcel explotada de gente en estas condiciones, con esta composición social, y donde, por ejemplo, en pandemia, había personas alojadas en lugares que no están preparados para ser alojados, donde se enfermaron
la mayoría de la población carcelaria, donde murieron algunos de ellos, ¿son lugares sanos y limpios? ¿Son lugares que pueden servir para esta finalidad? Bueno, y con esto ya termino de verdad, es la última vez que lo digo, bueno, creemos que no. Y entonces creemos que la vigencia de los derechos humanos, así como iniciamos al inicio, no solo tiene que ver con una idea abstracta, es en concreto. Porque las cárceles hoy están pobladas por una idea y por una política del Estado punitiva que avanza en la criminalización. Por un lado de la juventud, como lo vimos en los datos de aquí, y por otro lado en relación a la pobreza. ¿Cuál es la salida? Entendemos, seguir organizándose en función de la defensa, de que estos derechos no sean letra muerta en algún lugar, y de pensar, cuando hablamos de cárceles y dispositivos, que hay finalidades y que hoy esas finalidades no tienen que ver justamente con esa manda que se establece en las normas, sino probablemente en pensar en cómo llevar adelante las políticas del Estado. Entonces, pensar en el ayer y pensar en esa impunidad del ayer y lo que tenía que ver con tal vez la excusa que nos tomamos para pensar un poco esta charla, que es la unidad número 9, pero que tan importante es para ustedes y para el desarrollo que hacen, también tiene que ver con pensar en esos lugares no solo como sitios abstractos y del ayer o en un momento determinado, sino también pensarlos como sitios de hoy que hacen una política y que, bueno, desde nuestro lado también lo intentamos, y por eso mi participación como abogada de derechos humanos, bueno, en defensa justamente de esos derechos de todos estos. Ahí termino. Enormemente. Yo te puse el cronograma como no, es que yo lo había pedido, perdón, pero era mucho tema. Noemí, sí, yo tengo una reunión, sí, me tengo que retirar. Me quedé escuchándote, Natalia, porque la verdad que fue impecable. Escalofriante, les diría en algunos momentos, ¿no? Porque por ahí los que estamos más cerquita de esa edad, que en el 70 y pico teníamos, yo era chiquita, pero sí viví muy cerca de Bahía Blanca y bueno, toda esa zona era muy similar a esta y la verdad que fue una época tremenda. Ustedes son muy chiquitos, si les cuentan sus papás, pero me parece que yo quería aprovechar el momento para agradecerte a vos y agradecer al CETRIP, porque el trabajo que hacen con las visitas es maravilloso, realmente. Yo estuve como visitante y les digo que, bueno, ustedes lo han hecho, pero yo fui como visitante, que me atendieron los chicos súper bien, y la verdad que hacer el recorrido y escuchar el guiado de los chicos y vivir la cárcel como hacen vivir los estudiantes no es lindo, porque realmente no es lindo, pero es una experiencia muy, muy interesante y que realmente nos hace como repensar un montón de cosas. Esto que con lo que vos terminaste con respecto a la cárcel y a cuál es la función verdadera de la cárcel, más allá de toda la historia que también cuenta la U9. Así que disfruten de la charla con Natalia y con Noemí y gracias a todo el equipo por invitarme. No, gracias. Pido disculpas porque tengo una reunión. Tranquila, yo digo, no gracias, nos dimos cuenta de levantar. No, por favor. Gracias. Bueno, vamos a abrir las charlas. Yo te comento que también en un momento cuando se hizo la muestra de memoria, verdad y justicia en la universidad, guiaron estudiantes de esta carrera esos circuitos. Una de ellas es Anabela, que también es integrante del CETRIP, que ya es graduada de la facultad y siempre está guiando en la EXU 9. Y hay sí ellos algunas grabaciones con de quienes estuvieron expresos, que estuvieron, aparte fueron torturados en la escuelita, estuvieron en la EXU 9. Algunas historias, estaba haciendo memoria, se me borró el nombre del tío de Jadri que vino, que era de Cutralcó. ¿Te acordás, Ivana? Sergio Méndez. Sergio Méndez. Méndez. Falleció. Bueno, estuvo, les dio toda una charla, mira. Fue un compañero que ha tenido una historia muy fuerte, trabajador de la construcción. Sí. Vino previo a eso, les dio charlas a los chicos, se iba contando que bueno, muchos de los estudiantes están iniciando la carrera, están en segundo y tercer año, por ahí no tuvieron esa posibilidad, pero están las grabaciones y está el material en el drive que ellos utilizan. Y el panóptico el otro día Ivana se los contó también. Le dijeron que no, por ahí no de esta manera, pero hablamos algo, un poquito le dijimos el panóptico.
Porque ¿por qué le mintieron? No sean presos. Tienen ese libro justamente para leer. Es una idea compleja el panóptico, pero... Sí, pero lo tienen para leer, así. Bueno, buenísimo. Entonces nos introducimos. Sí, que lo lean. Entonces, bueno, pasamos a abrir las preguntas. ¿Quién quiere? ¿Anabela? Sí, en realidad es que estoy tratando de formular alguna la experiencia que has tenido, la trayectoria en este espacio es nutritiva para nosotros, que después nos vemos la manera de hacer el guiado con toda esa información. No se me ocurre ninguna pregunta, pero es muy interesante que por ahí comentarlas a los chicos de que el guiado que se construyó hasta ahora tiene esta perspectiva de repensarnos y del rol de la cárcel en la sociedad y cómo como ciudadanos somos parte de eso, que eso es parte de nuestra sociedad también y que cada uno, cada una formamos parte de esas decisiones o de vigilar al otro, de esa que está bueno ponerle palabras al concepto a lo que hacemos diariamente, que lo hacemos porque sí, por condiciones. Ahora en 2 minutos capaz que ahora Está bien, no, está bien. Igual, en primer lugar, les dejé agotado, me parece. Pero, no, lo que vos decís me parece que es central, porque creo que todo lo que tiene que ver con cárceles y derechos humanos a veces parte de un sentido común que tenemos todos, ¿no? Y que funciona en la realidad y que funciona, no de manera ascética, de manera interesada en muchos casos, ¿no? Sobre todo en un momento tan complejo y en un momento donde vemos que hay un avance en los derechos. Yo mostraba con estadísticas, digo, en concreto hay situaciones graves de violaciones a los derechos humanos y que eso tal vez a veces no se ve. Por ejemplo, la violencia policial, es un hecho. Le dice un observatorio que mira a los estados y que no le interesa, digamos, mucho una mirada crítica. Y sin embargo, está a la orden del día. Y entonces en ese marco repensar y desandar tal vez los conceptos que traemos de algún lugar, también está bueno, como un ejercicio, digo, como un ejercicio de reflexión. Que tan importante es para poder tener una mirada crítica, además como estudiantes, como futuros profesionales y como parte de esta sociedad, además, ¿no? Sí, de hecho, de los delitos sexuales que en el 2021 se pueden tratar, ¿por qué no antes? ¿Cómo eso responde también a la sociedad misma? ¿Cómo se ve al respecto? Es algo que es como una construcción literal de una memoria activa, como decías vos, de hoy que somos estudiantes, futuros profesionales, somos parte de eso. Yo te voy a hacer una pregunta, Sí. ya que no ¿de dónde viene el nombre escuelita en cada uno de esos centros de detención? De tortura, porque no eran de detención. Sí, de secuestro y de tortura. Mira, es muy bueno porque parece sencillo y simple, pero es bastante profundo. Esa era la denominación que elegían los propios genocidas, haciendo referencia a los lugares donde les iban a enseñar a hablar. ¿No? Les iban a enseñar a hablar. Y tiene que ver con esta idea del terror, porque el hecho de que inclusive difundieran ellos mismos, que permitieran que eso se colara en la sociedad, y entonces tal vez para el año 76 se desconocía que ese lugar era la escuelita o que se llamaba así, pero para fines del 76 ya se sabía y la sociedad sabía, y muchos de los familiares de las víctimas y de los desaparecidos pensaban que allí podían estar, y recién a la salida de la dictadura se pudo hacer una inspección ocular sobre el lugar, pero lo habían demolido. O sea, cuando en el 83, 84 es el primer registro de los organismos de derechos humanos ingresando, ya lo habían demolido. Entonces, lo perverso tenía que ver con esto, ¿no? Con los dispositivos de terror. Cuando hablamos de dispositivos son estos métodos que utilizaron para poder
sembrar el terror en la sociedad y para intentar paralizarla. No está, digo, la desaparición, que yo me detuve muy poquito en eso, pero la desaparición fue un gran dispositivo para dejar un mensaje en la sociedad. El hecho de que hoy no haya rastros y no sepamos dónde están los desaparecidos y desaparecidas, podamos inferir qué es lo que pasó con ellos, pero que no sepamos verdaderamente dónde están, es parte de lo que se procuraron durante la dictadura misma. Entonces, no están, son una entelequia, ¿no? Como dijo, es un genocida. No sé, ellos se pasan ese audio de Videla. Pero justamente es eso. Bueno, y las madres que han hecho con esa desaparición, ellas mismas dicen que esa ausencia ha sido presencia. Porque justamente con lo que no contaba la maquinaria genocida es que esos dispositivos que lo utilizaron para el terror sirvieron como hilos de continuidad para salir a las calles y pelear. Eso fue la fuerza y la consigna que permitió que no solo históricamente, sino que de manera militante nos mantengamos en las calles reclamando. Saber qué hicieron con cada uno de ellos y saber cuál fue su destino final. Yo quería comentar algo. Sí. Sabes que cuando vos te referías a mirar a la cárcel desde una perspectiva, digamos, teniendo en cuenta todo el alrededor de lo que pasó, yo me imaginaba que cuando estuve investigando, leyendo, pensaba en que en el año 67 interviene el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel y entonces cambian la denominación de los presos, todo con el objetivo de tener como una cierta reinserción, que no vuelvan a delinquir. Entonces, a mí me encantó, me motivó y es más, yo decía, me encantaría que todas las cárceles funcionaran así porque los presos tenían acceso a talleres, a la educación, a diferentes tipos de actividades, pero sin pensar y sin darme cuenta en algo tan lógico que era que después con los años, si bien tuvo sus antecedentes, estuvo la dictadura muy cerca, porque eso fue en el año 67. Había dictadura. Entonces me queda como pendiente ahí, porque nosotros tenemos entendido que hasta ni siquiera los mismos presos sabían que había detenidos de la dictadura, ni el contexto, supongo. Así que me queda a mí pendiente analizarlo desde una perspectiva más que abarque el contexto en general y no solamente la intervención del sistema penitenciario para la reinserción de los presos. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Luna. Está muy bueno lo que vos decís, porque, bueno, había dictadura igual también, había estado el operativo Independencia, ¿no es? Corregime si, ¿cómo es? El cerramiento del día, sí. Bueno, y en ese marco, digo, o sea, venimos de una historia de dictadura. Tal vez la más sangrienta, por los métodos que utilizaron y por la desaparición como un dispositivo muy concreto de terror, que era un método que no se había utilizado en las dictaduras anteriores, eso es lo que le da el carácter tan distinto a esta última. Pero lo que vos decís de la resocialización es fundamental. Hoy es imposible pensar que cualquier persona que salga de un establecimiento carcelario rápidamente va a reinsertarse. ¿Cierto? En primer lugar, porque no hay políticas que permitan pensar que hay un futuro después. O sea, ¿cómo consigue trabajo? ¿Cómo se sienta en un aula a estudiar? ¿Cómo puede volver a empezar de cero? Y entonces, parte de lo que vos decís es importante. Hubo una huelga durante el año 2020, 2021, si no me equivoco, el año pasado, también en provincia de Buenos Aires, de los presos que dicen, bueno, los presos del pasado llaman, ¿no? Una huelga por el pasado, porque no hay políticas para la salida. Quienes están ya meses de poder salir y salir a la calle y volver a intentar vincularse, ¿cuál es la salida que te da el Estado? Y entonces ahí también se juegan las nociones. Si hablamos que los derechos humanos es educación, es trabajo, vivienda, bueno, para todos y todas, ¿no? Pero para esta población, porque estamos hablando de esta población, ¿qué queda? Bueno, es importante lo que vos decís, como para pensarlo en contexto. Sí. Sí, después, bueno, Bianca tenía, como se sabe que en la cárcel, cuando se cerró, es que yo no estoy muy interesada en el tema, pero he ido a las visitas, se han perdido los documentos, no los han entregado. ¿Cómo es eso en cuanto a los juicios? ¿Qué es lo que se sabe que ha pasado? ¿O el Estado directamente no los da?
No, no, si te referías solamente a los de la dictadura o todos. No, todos en sí. Porque los de la dictadura obviamente están, o sea, hasta el 2005 ahí ya no tenían, obviamente están. Es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque la utilización de los registros hasta el día de hoy sigue siendo una prenda. Se utilizan las fuerzas policiales para poder ocultar hechos. El adulterar, bueno, justamente ayer estuvimos acompañando un juicio de un chico que fue torturado en una cárcel de acá, en una comisaría de Neuquén, por 5 policías, donde justamente uno de los delitos por los cuales están acusados los policías es la adulteración de los registros. Habían negado el ingreso, el chico negando que estuvo ahí, lo torturaron, lo dejaron, y eso ocurre hoy, 2020 pasó esto. Pero en ese momento sí, también, por ejemplo, hay lugares donde mantenían registros, la unidad número 9 mantenía registros porque jugaban con esta, y acá viene la noción de